Lea pues, Juan, la primera teoría, la de Jean-Baptiste Lamarck. La teoría propuesta por Jean-Baptiste Lamarck apunta que los cambios al ambiente generan necesidades en los organismos. Para adaptarse a ellos es necesaria la modificación del uso de sus órganos. Por ejemplo, si tenían que utilizar mucho el cuello, este se modifica a un órgano más especializado, pero sí, al contrario, el cuello no era muy utilizado, se podría llegar a desaparecer. Esta característica podría ser transmitida a sus hijos. Muy bien. Si ustedes se pueden dar cuenta, tienen un ejemplo en las imágenes que tienen a la par de las teorías. Esta teoría dice que los organismos iban desarrollando o modificando sus órganos o sus organismos dependiendo de las necesidades a las que los exponía el ambiente. Por ejemplo, las jirafas. Se cree que las jirafas al principio eran animales de cuellos cortos, ¿sí? Pero poco a poco las jirafas fueron desarrollando sus cuellos para poder alcanzar los frutos que estaban hasta arriba de los árboles y las hojas también, ¿verdad? Porque como se fueron quedando sin comida en el suelo, porque ustedes saben que las jirafas son de allá de África, ¿verdad? Entonces el suelo de allá es muy desértico, no había mucha vegetación en el suelo, entonces ellas tenían que alcanzar la vegetación que estaba en las copas de los árboles. Pero las jirafas que tenían los cuellos más largos fueron las que lograron sobrevivir porque eran las únicas que llegaban hasta la copa de los árboles. Las jirafas que tenían cuellos cortos comenzaron a morir porque no podían obtener sus alimentos. Entonces las jirafas fueron desarrollándose y la misma evolución se encargó de eliminar a los individuos que no eran aptos para la vida, por ejemplo, las jirafas de cuello corto, porque como ellas nunca evolucionaron, se quedaron estancadas y no pudieron obtener su alimento, ¿verdad? Entonces, por eso es que ahora solo vemos jirafas de cuello largo, porque fueron las únicas que lograron alcanzar el alimento en las copas de los árboles. Ese es un ejemplo, ¿verdad? Pero hay muchos más de animales que tampoco han podido alcanzar su evolución y que se han ido extinguiendo. Luego tenemos la teoría propuesta por Charles Darwin. ¿Quién quiere leer la teoría de Charles Darwin? Vaya, lea pues. La teoría propuesta por Charles Darwin, conocido como el padre de la teoría de la evolución, proponía que entre los organismos ¿Existen? ¿Qué pasó? organismos existen características de heredar a los descendientes. Existe una lucha entre los organismos por los recursos, tanto de espacio como de alimento. Agrega que existe un mecanismo llamado selección natural que determina cuáles son los organismos dentro de una población que sobreviven y cuáles no. Muy bien, excelente. Entonces, vean niños, igual Charles Darwin con su teoría de la evolución dice, ¿verdad? Que la misma naturaleza se encarga de seleccionar cuáles son los individuos que están más aptos para la vida, ¿verdad? Como les daba el ejemplo de las jirafas. Solamente las jirafas que lograban alcanzar el alimento eran las que eran aptas para la vida. Las otras comenzaron a morir porque no podían alcanzar sus propios alimentos, ¿verdad? Entonces, la misma naturaleza se va encargando de eliminar a los organismos que no son aptos para la vida y de dejar a los organismos más fuertes, ¿verdad? Por eso es que se llama la ley del más fuerte, ¿verdad? Lo que estábamos hablando la vez pasada que estábamos viendo el tema de la reproducción también. Entonces, niños, eso es lo que dice la teoría de Charles Darwin, ¿verdad? Que los organismos van evolucionando, van mejorando, van cambiando conforme van pasando los años, ¿verdad? Cada organismo va adaptándose a los cambios climáticos, a los cambios de ambiente, ¿verdad? Y aquellos organismos que no evolucionan, aquellos organismos que no mejoran, que se quedan atrasados, son los que se vuelven poco aptos para la vida y al final terminan extinguiéndose. ¿Por qué creen ustedes que ha habido tantas extinciones de animales? Porque hay muchos animales que no se han podido adaptar al cambio climático, al calentamiento global que tenemos, a la falta de agua, a las sequías que hay ahora en el planeta, ¿verdad? Entonces eso les ha afectado tanto a esos organismos, sí, Macario, sí puede decir, que no pueden adaptarse
al nuevo mundo, se podría decir, y por eso es que terminan extinguiéndose. Mucho de esto tiene culpa el ser humano, ¿verdad? Que los cambios que ha habido en el mundo, la gran mayoría son culpa del ser humano, pero como les digo, estos animales no han podido evolucionar, no han podido adaptarse y por ese motivo se han extinto. Muy bien. Arianita Teacher, sí quiere quiero leer. leer la tercera. Solo que Arianita me escribió aquí. Ahorita les voy a dar chance a los demás, ¿sí? Es que me pidió primero Arianita, me pidió también Leslie, Brittany. Muy bien, entonces las voy a dejar leer, no se preocupen. Vas, Arianita, vas a leer el tercer párrafo. Ok, la teoría más reciente es la del neodarwinismo, propuesta por varios científicos, incluye aspectos que incluyen el material genético de los organismos, ADN. Esta teoría explica la evolución como la acumulación de pequeñas mutaciones que la selección natural ve como positivas y por lo tanto se generan nuevas especies. Muy bien, entonces esta teoría está un poco más retorcida, si pueden ver. Dice que esta teoría explica la evolución como pequeñas mutaciones en el ADN. Sí saben qué es el ADN, ¿verdad? Es donde va el material genético, las características, tanto físicas como psicológicas del organismo, ¿verdad? Entonces ustedes ahí en el ADN pueden encontrar pequeñas mutaciones que se van dando conforme va pasando los tiempos, ¿verdad? Que van dando paso a nuevas especies, dice, ¿verdad? Entonces se va mutando el ADN para formar nuevas especies, por supuesto, de la misma raza o del mismo animal, ¿verdad? No va a salir de un elefante o una vaca, no. Se refiere cuando hablamos de nuevas especies, por ejemplo, si estamos hablando de las jirafas, esta mutación va a crear una nueva especie de jirafa, por ejemplo, ¿verdad? Pero no va a cambiar el tipo de animal tampoco. Muy bien. Entonces, niños, estas son las 3 teorías que existen acerca de la evolución de los organismos. Si ustedes se dan cuenta, las 3 teorías hablan de cosas muy similares, ¿verdad? Las 3 teorías exponen temas muy similares, por lo que nosotros nos podemos quedar con un poco de cada una de estas teorías, ¿verdad? Con lo más importante de cada una, que podría ser el que los animales deben ir evolucionando, deben ir mejorando sus organismos para poderse adaptar al ambiente que los rodea. Si no se adaptan, la naturaleza se va a encargar de extinguirlos o de eliminarlos, ¿verdad? Y todo esto se puede llevar a cabo gracias a mutaciones genéticas en el ADN, ¿verdad? Entonces, como les digo, podemos sacar lo mejor de las 3 teorías para llegar a una conclusión. Ahora dice, fósiles en Guatemala. Aunque ustedes no lo crean, en Guatemala se han encontrado también fósiles, ¿verdad? Entonces vamos a dejar que Leslie lea el primer párrafo, por favor, que tenemos ahí, fósiles en Guatemala. Ok. En Guatemala, aunque no existieron dinosaurios, es posible encontrar algunos restos de animales y plantas fosilizados en diversos museos. Muy bien, aquí en Guatemala entonces tenemos varios museos donde podemos ver fósiles de animales. La verdad yo ya tuve la oportunidad de ir a uno de esos museos y es bien bonito ver todos esos fósiles. Tenemos el Museo Nacional de Historia Natural, dice Jorge A. Ibarra, que está en la ciudad capital. Dice, ¿qué se exhibe en este museo? Dice, exhibición de colecciones de referencia de fósiles y especies extintas, por ejemplo, el pato poc. Museo Paleontológico y Arqueológico, ingeniero Roberto Wolfolk Sarabia, que queda en Estanzuela, Zacapa. Dicen, es posible encontrar restos de mamut, ballena y caballos, además de los esqueletos de mastodonte, perezoso y armadillo gigantes. A este es el museo que yo pude ir, a este de Estanzuela. ¿Qué manda? ¿Qué me dijeron? ¿Sí? Solo le quería decir con lo que se estaba diciendo de que algunas especies se han extinguido. Ajá. Que el ser humano ha provocado la extinción de más de 700 animales. Exacto, por eso les mencioné. El dodo, el tigre de Java. El Ajá. dodo fue por la caza excesiva, ya que por su carne y porque en esa época no habían tantos alimentos así de carne, los cazaban en exceso. Exacto, por eso les mencioné yo cuando les estaba diciendo que la mayoría de animales se han extinto culpa de los cambios climáticos que ha ocasionado el ser humano, o de la caza, como decís también. Porque, por ejemplo, el mamut, que era un animal parecido, se cree que era un animal parecido al elefante, ¿verdad? Un antecesor del elefante.
Dicen que los cazadores se alimentaban mucho del mamut, les encantaba la carne de mamut y por ser tan grande podía alcanzar para toda una población, ¿verdad? Entonces se encargaron de extinguir al pobre mamut por tanta cacería que tuvieron, ¿verdad? Pobre el mamut. Y a mí, ¿cómo me hubiera gustado conocer un mamut? ¿Sabe que no estamos tan lejos de clonar a un mamut, teacher? Sí, Sí, pues, teacher, ya dice- lo estamos Hay clonando un un espécimen de mamut, mamut bebé bien conservado. ¿Qué manda, Mati? que ya se han Y el clonado Antártico. mamuts, pero no duran mucho tiempo. Es que no se ha hecho todavía el experimento final. Lo que pasa es que como lo que menciona Saúl y Matías, se quiere clonar a un mamut o recrear un mamut, pero con la ayuda de una elefante, porque como dicen que el mamut y el elefante comparten mucho del material genético en el ADN, quieren traer de vuelta a la vida, como que dice, a un mamut, pero en el vientre de una elefante. Entonces la elefante Ya tendría habían que dar... clonado las primeras células, pero solo vivieron por menos de 5 minutos. Ajá, entonces tienen que perfeccionar eso para poder traer al mamut de vuelta. En algún punto de la historia de la humanidad, yo digo que lo van a poder hacer. Mientras vaya desarrollando y evolucionando la ciencia, van a ver que se va a poder lograr. Sí, pero tal vez nosotros ya no estuviéramos vivos. Ah, sí, tal vez nosotros ya no estemos vivos para verlo, pero sí, yo creo que la ciencia va a alcanzar tales puntos que sí van a poder traer a la vida de vuelta diferentes especies de animales que ya están extintas. Teacher, le cuento algo. ¿Sí? Ya vi el chat y otra cosa, yo ya fui al segundo museo que aparece ahí. Al de Estanzuela también. Sí, el de Estanzuela. Ajá. Fui y vi un montón de cosas, un montón de fósiles y cosas raras. ¿Verdad que ese es bien bonito? Yo fui en el 2007, imagínense, ya hace 14 años, pero cuando fui me encantó. Y como en Creo dos- que Sí, yo aquí hay más llegué. mastodontes que mamuts. ¿Qué manda, Saúl? Creo que aquí en Guatemala, por la historia que he leído, hay más mastodontes que mamuts. Pues Que son casi lo mismo. eso sí no lo sabía. Sí, ¿Saben? Lo que hay sí se cree es que Guatemala era como una especie de lago prehistórico, ¿sabían ustedes? Wow. Ajá. O sea que Teacher, Guatemala, pues sí, ¿no había dinosaurios en Guatemala? por eso mismo, porque se cree que era como una especie de lago gigante. Si ustedes se dan cuenta, porque Guatemala está cubierto por montañas. O sea, Guatemala prácticamente es como que estuviera en un hoyo. Si ustedes vienen en un avión y vienen entrando a Guatemala, van a ver que todo el país, toda la orilla del país está rodeada así por montañas, ¿no? Como que Guatemala estuviera en un cráter, prácticamente. Es así como ver a Chiquimula. Guatemala está como en una especie de cráter. Es como que hubiera sido, gran parte del país como que hubiera sido un gran lago gigantesco. Por eso es que no se encontraron restos de dinosaurios. Pero tal vez se habían, pero no han encontrado los fósiles. Posiblemente, aunque recuérdense que donde hubo dinosaurios es donde hay petróleo. En Guatemala no se ha encontrado petróleo. Creo que en Petén había, pero era mínima la reserva de petróleo que se encontró. O sea, Guatemala no tiene petróleo como para producir gasolina. Países como Ahorita el Estados colegio estaba encima de Unidos. un fósil de un tiranosaurio. ¿Qué manda? ¿Qué manda, Saúl? Es que me hablan cuando estoy hablando, ¿no? Resultaba que ahorita el colegio iba a estar debajo del colegio iba a haber un fósil de un dinosaurio. ¡Hala, qué bueno fuera! Pues Que hubiera No porque los petróleo. demolerían. Vean pues. Ahora, niños, vamos a leer lo que es selección natural. Va a leer el primer párrafo Brittany, que también quería leer. Brittany, por favor. Todo el proceso evolutivo Ajá. está basado en dos mecanismos, la selección natural y la adaptación. Ambos mecanismos dependen uno del otro. La selección natural es importante porque es la idea central que surgió de los estudios de Charles Darwin y Alfred Russel Wallace. ¿Cómo se dice? Alfred Russel Wallace. Wallace. La selección natural es el proceso por el cual los organismos que poseen mejores adaptaciones al ambiente logran superar a los menos adaptados, lo que provoca cambios dentro de la población.
de la población a lo largo del tiempo. Si la selección natural hace su efecto después de muchas generaciones, se puede llegar a formar una nueva especie. Muy bien, gracias, Brittany. Ahora, por favor, vamos a ver quién quería leer. Vamos a ver, ¿hay alguien ¿Puedo más? leer otra vez? Sí. Ivana. Está bien, Leslie. Le vamos a dar a Ivana, que ella también quiere leer. Ok, teacher. Ok. Donde dice la adaptación. Ajá. Ok, la adaptación se define como un rasgo, una característica física o del comportamiento que adquiere un organismo como resultado de la presión que el ambiente ejerce sobre él, que se hereda por varias generaciones. Muy bien, gracias, Ivana. Entonces, niños, si se dan cuenta, era lo que yo les mencionaba aquí cuando habla de selección natural y adaptación, ¿verdad? En primer lugar, la selección natural era lo que yo les decía. La misma naturaleza se va a encargar de dejar o de... Luis Eduardo, mire el chat en modo. Ay, pero ahorita no puedo entrar en modo, Luis Eduardo. Pero volví a enviar. Luis Eduardo, ¿está por ahí? Sí, dice. Lea, pues. La edad de la Tierra se estima en 4.500 millones de años. La escala de tiempo trata de ordenar los sucesos que se han registrado desde el origen de la Tierra o desde el aparecimiento del primer registro fósil hasta la actualidad. Muy bien, entonces vean, niños, se estima que la Tierra tiene 4.500 millones de años. 4.500 millones de años. Wow. Solo para que vean ese numerito, ¿verdad? ¿Verdad? Solo para que vean el número de años que se cree que tiene nuestro planeta. ¿Sí? 4.500 millones de años. 4.500 millones de años. Así es. ¿Cuánto tendrá el Sol? Por supuesto que el ser humano ni siquiera pensaba en existir en esa época, ¿verdad? Hace 4.500 millones de años. Dice, entonces, ¿por qué estamos en 2021? Porque recuérdense que hubo varias épocas del tiempo, cuando Porque el tiempo se empezó a antes de contar la después llegada de de Cristo, Cristo y después de la llegada de Cristo. Después de la llegada de Cristo es el tiempo que nosotros contamos. O sea, desde que vino Cristo a la tierra fue el año 1 hasta la actualidad, que es el año 2021. Por eso es después y antes de Cristo, ¿verdad? Ajá. O sea que desde la llegada de Cristo a la tierra han pasado 2021 años, para que ustedes tengan esa idea. Wow. Pero la tierra tiene mucho más tiempo de existir, muchísimo más tiempo de existir. ¿Verdad? Y como les digo, antes de eso, en esas épocas, hace 4.500 millones de años, el ser humano ni siquiera pensaba en existir, ¿verdad? Ni siquiera pensaba en empezar a una célula de un humano. Exacto. Vamos a ver ahora, va a leer Nayeli, me había dicho que quería leer. ¿Nayeli? ¿El segundo párrafo? Sí. Ok. Las evidencias de la antigüedad de la Tierra se registran mediante estudios, restos de fósiles de plantas y animales. Los encargados de hacer esto son los paleontólogos y utilizan el calendario geológico. Bien, entonces aquí ustedes pueden ver, niños, el calendario geológico. O sea, cómo ha ido cambiando la Tierra, qué eras ha sufrido o por qué eras ha pasado el planeta Tierra. Tenemos la era cenozoica, mesozoica, paleozoica, ¿sí? En la era cenozoica podemos ver el periodo cuaternario y el periodo terciario. Dice, en el periodo cuaternario tenemos la época del Holoceno y Pleistoceno. Dice, forma de vida originada, el ser humano neandertal y el tigre colmillos de sable con el mamut. Luego tenemos el periodo terciario que se divide en Plioceno, Mioceno, Oligoceno, Eoceno y Paleoceno. En este periodo de tiempo se originaron los canguros, los caballos actuales, el tapir, los rinocerontes, los delfines y las ballenas.
Luego tenemos la era mesozoica, que se divide en periodo Cretácico, Jurásico y Triásico. Dice, en este periodo se originaron las plantas con flores, los árboles, desaparecen los dinosaurios, grandes dinosaurios, cangrejos y langostas, dinosaurios pequeños, peces, tortugas, insectos y plantas gimnospermas. Luego tenemos la era paleozoica, que se divide en el periodo pérmico, carbonífero, devónico, silúrico, ordovícico y cámbrico. En esta se crearon las palmeras, se originaron las palmeras, los pinos, los helechos, libélulas y cucarachas, peces y tiburones, caracoles, escorpiones y corales, caracoles largos, almejas y anémonas, volcanes en erupción y aparición de trilobites. No sé qué son trilobites, tenemos que buscarlo porque... Ni yo sé, teacher. ¿Qué son? ¿Ustedes saben? Son como animales acuáticos raros que parecen como que Teacher. tienen los pies arriba. Así. A ver, Teacher. vamos a buscar porque esto sí no lo había oído. ¿Qué manda, Saúl? Cuando dijo lo de los humanos neandertales, Ajá. usted sabía que había habido un problema, ¿Un problema? llegó hasta nivel judicial. ¿Por qué? Estos son los trilobites, miren. Parecen cucarachas de mar. Eso no Ya lo que lo vi. encontraron como una abominación para el ser humano, ¿Por qué? ya que científicos se habían encontrado ADN bien conservadito, igual va, Ajá. de un humano neandertal. Y ya lo Ajá. habían logrado clonar, pero lo único que faltaba era una mujer que se ofreciera para tener el primer clon de neandertal humano. Pero eso, algunos científicos estuvieron en contra de eso porque dijeron de que sería una abominación regresarle la vida a esa especie. Sí, porque dice que el ser humano neandertal nunca se mezcló con el Homo sapiens. Nunca se mezcló. Los Homo sapiens Pero hasta usaban ese punto, solo falta una mujer para hacer como un embarazo así como que... ¿Cómo se dice eso, teacher? Artificial. Ajá, una inseminación artificial. Y ya, ahí sí hubieran nacido, pero no, se detuvo ese proceso y hasta ahorita siguen esperando el permiso del gobierno. Sí, es que eso genera un montón de curiosidades que uno dice, ¿por qué eran dos razas separadas, el neandertal y el Homo sapiens? Muy separados. Ajá, uno se queda con esa duda. ¿Qué manda? ¿Esos que dijo que eran? El ser humano neandertal. Eran otra raza de seres humanos súper primitivos que parecían bonitos, como la película de los Croods. ¿Han visto la película de los Croods? El cráneo tenía una forma más esférica. Ajá, ellos son neandertales. Pero ellos son bonitos. Yo estaba buscando fotos y eran bien feos. Ahorita les voy a mostrar una comparación. Ya lo... Vean. Estos somos nosotros los Homo sapiens. Y aquí pueden ver a los neandertales cómo eran. Les dije, teacher. Los cambios físicos que han sufrido. Vean como monitos. Los que más se parecen a los neandertales son los mayas. Ese es Saúl. No me digas que también somos de eso. Sí, porque somos de la misma especie, casi de la misma especie, familia de especies. Se parecen. Miren, ¿verdad que se parecen a los de los Croods? Miren, que hay otro. Sí. Ellos también eran una especie de primates. Miren. Él sí parece algo raro. Parece como si tuviera una enfermedad. No, pero así era la raza de ellos. Eran diferentes a los seres humanos. Y la inteligencia no era tan avanzada. Ajá, su inteligencia no era como la nuestra. O sea, vean cómo ha cambiado, cómo ha evolucionado. Claro. Teacher, ahí mira lo que le pasé. Ahí lo voy a ver. Muy bien, pero vamos a seguir ahora, niños, con el periodo precámbrico, que sería el último, que dice que se originaron las formas muy primitivas de vida, la formación de la Tierra y la aparición de oxígeno atmosférico producido por las arqueas. Entonces, vean, niños, el calendario geológico que tenemos en el libro va de adelante para atrás, ¿verdad? O sea, tendríamos que leerlo de abajo para arriba para ver el orden exacto, ¿verdad? El primer periodo fue el precámbrico, luego pasó a la era paleozoica, mesozoica y la cenozoica, porque si ustedes se dan cuenta, mientras más van subiendo, se van formando seres más evolucionados, ¿verdad? Hasta llegar
a donde estaba el ser humano neandertal, el tigre con colmillos de sable y el mamut. O sea, niños, que podríamos decir que la película de la era del hielo, que a ustedes les gusta tanto, se desarrolla en la era cenozoica, porque ustedes pueden ver al ser humano neandertal, que es la familia del bebé que cuida a Manny y Diego, ¿sí? También pueden ver al tigre colmillos de sable, que es Diego, y al mamut, que es Manny, ¿verdad? Entonces, si quieren ustedes conocer un poco más de cómo era la vida en la prehistoria, en la Tierra, pueden ver ese tipo de películas. Yo sé que son series animadas y que no les van a enseñar todo como era, ¿verdad? Pero por lo menos tiene datos curiosos para que ustedes puedan imaginarse Solo así cómo era no lo hicieron la como vida debería de una ser. forma divertida. ¿Qué manda? Hay que Solo hacerle así no lo hicieron como debería ser. A un esmilodón era gigante, era como el tamaño de un mamut. ¿A quién decís? ¿Al tigre? Así. Ah, sí. Sí, Pero lo eso en hicieron esa época pequeño. era del tamaño de un mastodonte. Sí, porque el perezoso gigante, hasta en la página anterior lo mencionaba, que se habían encontrado fósiles del perezoso gigante. Era más 2 o grande que 3 la metros película. creo que medía. Ah, la gran. Hay que hacer De alto. al hijo de Manny, el que lo intentaron clonar. Aunque ustedes sabían que la era del hielo va al revés, la película. Sí, primero tenemos que ver la última y de último la primera. La primera, sí, porque si ustedes ven la era del hielo, primero salen los humanos y los tigres dientes de sable y todo, y después cuando ustedes van viendo salen otras especies, por ejemplo los dinosaurios, en la tercera película salen los dinosaurios, y si ustedes ven el calendario geológico, los dinosaurios ya habían desaparecido cuando surgió el ser humano neandertal. O sea que la película de la era del hielo tiene una cronología errónea porque va de atrás para adelante. Y que se ve muy cool De adelante para atrás, mejor dicho. Se va en los tigres de reversa. colmillos de sable. ¿Qué mandan, Nayeli? Se ven muy bonitos los tigres de colmillos de sable. Ah, sí, se ven bien bonitos, pero imagínate Esos tener también, tigres de teacher. esos aquí. O el unicornio de Siberia también. Esas son 2 especies que están en el catálogo para regresarlas a la vida también. Qué chilero sería que pudiéramos ver a los animales. Imagínense que pudiéramos construir una máquina del tiempo y poder viajar a ver cómo era la vida en la prehistoria, sería bien bonito. Teacher, la matemática no nos favorecería. ¿Por qué? Porque está comprobado que el viaje en el tiempo es posible, pero solo sería del instante en el que se creó la máquina para el futuro, o sea, para cuando ya va a estar esa máquina. Para el pasado no se puede viajar, porque para viajar asunto el tiempo para el pasado, tendría que haber otra máquina ahí para recibir la información de ADN y todo lo nuestro, átomos y todo, para volver a reconstruirnos ahí para que Aunque algunos científicos decían que sí se podía viajar al pasado, pero la diferencia es que el pasado no se puede cambiar. O sea, podrías viajar al pasado, pero solo ver como una especie de película, porque todo lo que está en el pasado no lo puedes cambiar porque ya sucedió. Los viajes en el tiempo básicamente no son... vas a existir en el pasado. Ajá, los viajes en el tiempo son otro enigma. Es bien difícil de entender. No, pero sí son posibles, hubiera dicho. Ah, sí, esperemos que algún día sean posibles, pero hasta Sí, ahora... de los, Lo que ¿Qué había en manda? Latinoamérica con el en viaje el del tiempo. ¿Sí, Leslie? De los viajes en el tiempo, yo siempre lo vi como algo interesante que algún día quisiera saber sobre eso. ¿Verdad que sí? Es que tan bonito que sería que toda esa tecnología ya existiera. Sí. Imagínense que ustedes dijeran, quiero volver, aunque no existieran los viajes en el tiempo, pero ustedes se imaginan qué bonito sería que uno pudiera conectar su cerebro como una memoria a la computadora y poder ver en video o en imagen todo lo que ustedes han vivido y poder decir, por ejemplo, quiero revivir tal día, quiero ver cómo fue mi día. Y tal vez ustedes ya no se recuerdan bien y al conectar su mente con la computadora, ver en la pantalla todo lo que vivieron, que grabaron con sus ojos. Ah, qué bonito sería. Sí. No, mi vida ha sido bien. ¿Qué manda? Los perezosos gigantes parecían osos, pero más grandes. Parecían osos, pero más grandes todavía. Muy bien. Niños, vamos a empezar a hacer la página 119 y si no nos da tiempo, va a quedar de tarea. ¿Sí? No, mi teacher, ya se lo quedó mi gusto. Vamos a... yo creo que va a quedar de tarea entonces. Veamos, dice, ¿por qué es importante estudiar las eras geológicas? Teacher, ¿qué página dijo? Para saber la evolución de las especies. Ajá, la evolución de las especies. Ese es su motivo. Sí, podemos conocer cómo ha cambiado. Podemos conocer cómo ha cambiado el planeta y cómo han evolucionado las diferentes especies.
para conocer la evolución del planeta. Nuestro planeta y conocer, bueno, no les voy a dejar de tarea la página, si no nos da tiempo la terminamos mañana antes de la competencia, ¿sí? Así estudiamos. Gracias, teacher. Sí, es que ya llevan de más. Y conocer la evolución de las diferentes especies. ¿Sí? Entonces, ya vean, ya llevamos tarea de mate, entonces no quiero dejarles de ciencias. Página 119. Teacher, ¿cuál era la página 101? La página 101 era la de mate. Ajá. Ok. ¿Sí? De ciencias, entonces, niños, la primera respuesta que podemos dar, ¿por qué es interesante o por qué es importante estudiar las eras geológicas? Para poder conocer cómo